Buenas tardes, Andalucía. Estrenamos horario y un día, yo creo que el 26 de marzo iba a ser un día histórico para Andalucía, lo sigue siendo, porque ABC esta mañana daba en su portada victoria histórica pero insuficiente de Arenas. El Mundo, por su parte, decía Andalucía no cambia. También tenemos la del País que dice la izquierda frena al PP en Andalucía. Y La Razón, castigo insuficiente al PSOE. El PP gana en Andalucía, pero sin mayoría absoluta. Don Juan Carlos Jiménez, muy buenas noches. Buenas tardes, estás equivocado. Ah, bueno, pero ya buenas está casi, tardes. Yo he visto ya el sol prácticamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Empezamos de nuevo. Sabía que me la colocaba. Te estaba esperando, Agustín. Ávido de buscar el error. Oye, Juan pues Carlos, ¿qué tal? yo sí creo que ha habido cambio. Sí. Las cosas no van a ser exactamente igual que antes, ni muchísimo menos. Y además ahora queda un recorrido por delante que ya lo iremos viendo. Lo que pasa es que ha habido un cambio con minúsculas, no ha habido un cambio con mayúsculas. Eso es lo que ha pasado, ha habido un cambio con minúsculas. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto. Como podéis imaginar, hoy el programa, los 90 minutos, hasta las 8 de la tarde, vamos a hablar de las elecciones, de la jornada electoral del día de ayer, de las reacciones, de las opiniones de los principales partidos políticos, que las tenemos, y el análisis por parte de también don Fernando Sicre. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Pues bien, aquí ni el temporal de Levante hace que se levanten las alfombras. Esto se ha quedado ahí en mitad de camino. ¿Qué se le va a hacer? Don Fran García, Muy buenas tardes. tardes, Agustín. Si es un día histórico, 26 de marzo, entre otras cosas porque Andalucía Debate cambia su horario, eso ya es historia. Eso es historia. Y además, para aquí estamos en esta tarde de lunes para hablar, y yo creo que en la próxima etapa, en esta etapa ya vespertina de tarde Andalucía de Debate, para dar mucho que hablar, así que de eso se trata. Bueno, pues lo vamos a hacer durante los próximos minutos, y si le dejamos el viernes cabreado, no sé cómo estará don Antonio Barreda. Hoy estoy un poco menos cabreado porque aunque la democracia dicta que se pueden hacer pactos, el Partido Popular realmente ganó las elecciones. Significó un voto ya de castigo hacia el PSOE, que el Partido Popular por primera vez en su historia, después de 30 años, que aquí se veía muy complicado que ganara, el Partido Popular ha ganado, y yo creo que no hay que estar ni tristes ni hay que estar, sino que simplemente quedan 4 años, o veremos a ver lo que dura este pacto de perdedores entre el PSOE e Izquierda Unida, y si de aquí a 2 años se arrancan los ojos los unos a los otros. De todo eso vamos a hablar también en los próximos minutos. Nuestro ciudadano, don Alberto Matilla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Agustín. Pues yo creo que lo que habría que mirar un poco es que los partidos tengan en cuenta la gran abstención que ha habido en estas elecciones. Yo creo que es la gran mayoría silente, pero que ese silencio tiene que ser recogido y traducido. Y traducido porque hay yo creo que una forma, no desde mi punto de vista la ideal, pero sí de llamada de atención con ese divorcio con la clase política. Bueno, si les parece a todos, si os parece a los que estáis en casa viendo el programa en este nuevo horario de la tarde, vamos a saludar a Almudena, que nos dé un poco lo que dio de sí el día de ayer, y lo comentamos todo a continuación. Almudena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Ayer, jornada intensa de noche electoral, la que vivió Andalucía. El Partido Popular gana por primera vez en la historia las elecciones autonómicas. Se queda con 50 escaños y a tan solo 5 de poder gobernar con mayoría absoluta. Con 47 el Partido Socialista y con 12 Izquierda Unida, que dobla su número de escaños. Unas elecciones de las cuales se están hablando mucho, de posibles pactos entre Partido Socialista e Izquierda Unida. Lo vamos a ver todo con mucho más detalle en el siguiente vídeo. El Partido Popular de Javier Arenas logra un resultado histórico en Andalucía. Con 50 escaños se alza como vencedor de estas elecciones autonómicas celebradas ayer. Con 47 escaños el Partido Socialista es la segunda fuerza más votada, seguida de Izquierda Unida, que consigue doblar el número de escaños y pasa de 6 a 12. Pese a las encuestas electorales que otorgaban una holgada mayoría absoluta al PP, la formación se ha quedado a 5 escaños de poder gobernar en solitario. Después de 30 años de gobierno, el mayor escándalo de presunta corrupción y la crisis interna en el seno del PSOE no han bastado para que el PP pueda gobernar en Andalucía.
El desplome de votos del PSOE contundente es recolectado por Izquierda Unida, beneficiada además por la baja participación. Un partido socialista que ha perdido 9 diputados desde los últimos comicios, pero que guarda la posibilidad de seguir manteniendo el poder gracias a la llave electoral que guarda Izquierda Unida. El futuro de Andalucía queda de esta forma en manos de IU, aunque su líder Diego Valderas ya haya anunciado durante su campaña que no gobernaría con Javier Arenas. Nadie duda que los socialistas y comunistas alcanzarán un acuerdo de gobierno, aunque la posición de Izquierda Unida es ahora mucho más sólida de lo que cabría esperar, dada su amplia representación parlamentaria. Si Izquierda Unida entra en el gobierno, sería la primera vez en la historia de Andalucía que esta formación ocupara alguna consejería. La baja participación ha sido la protagonista de la jornada electoral. Hasta las 6 de la tarde los votantes eran del 47,18%, más de 12,36 puntos por debajo del registrado en los pasados comicios de 2008. Finalmente se ha quedado hasta 9 puntos por debajo de los resultados de hace 4 años. Juan Carlos. Bueno, pues mira, ha habido un vencedor importante, porque ha sido un vencedor histórico, que ha sido el Partido Popular y por tanto ha sido Javier Arenas. Ha habido un derrotado importantísimo, que ha sido el PSOE de Griñán, porque ha perdido nada menos que 9 parlamentarios andaluces, 9 parlamentarios andaluces. Pero claro, como en las bienaventuranzas, los últimos serán los primeros, y los últimos, que son Izquierda Unida, al final son los que de alguna manera mandan en el gozne, en la bisagra del futuro que se puede generar de gobierno en la Junta de Andalucía. Porque el problema es que ni el Partido Popular, a pesar de haber ganado con 50 parlamentarios y después de haber ganado pues en aproximadamente un 2% en puntos porcentuales, y a pesar de que ha perdido el PSOE nada menos que 9 diputados, 9 diputados, más, ¿no? Ha perdido 26, 47, 9 diputados, pues a pesar de eso, al final quien manda es Izquierda Unida, y parece ser, por lo que yo he escuchado a Cayo Lara, que Cayo Lara no va a favorecer el gobierno del Partido Popular, a pesar de haber sido el legítimo vencedor de las urnas. Fernando. Hombre, yo creo que aquí volvemos otra vez a algo ya histórico en nuestro país, que es las dos Españas, los dos bloques, la izquierda y la derecha. Y yo pienso que leía yo este fin de semana precisamente a unos artículos escritos al final del siglo XIX por Unamuno, en el año 97, 1897, y hablaba precisamente de un concepto que era el miedo español al minierismo, al cambio, a algo desconocido. Y yo creo que aquí se le ha hecho un flaco favor en realidad a esa necesidad de cambio por una cuestión de higiene democrática. Independientemente, si hubiese sido al contrario, hubiese sido también bueno que hubiese habido una renovación. Yo creo que entre lo desconocido, es verdad que estamos en un momento de reforma, pero es que son reformas absolutamente necesarias para que esto sigamos adelante. Además, estamos condicionados porque en su día, en el año 85, optamos por incorporarnos a la Unión Europea, y si no hacemos la reforma, tenemos dos soluciones: o nos marchamos o seríamos un país absolutamente insolidario que podría provocar el desastre en el resto de los países. Por lo tanto, estamos condicionados políticamente a hacer la política que se está marcando por parte del Gobierno de la Nación en Madrid. Y esto repercute, lógicamente, en el caso de Andalucía. Y yo creo que ha sido un gesto de honestidad por parte del Gobierno del Partido Popular iniciar la reforma tal como se ha comenzado a gobernar y no esperar a que a estrategias electorales, exactamente, ni de partido, ¿no? Ni de otro tono. Ahora estamos haciendo los primeros un poco, las primeras reflexiones. Fran. Yo parto de una premisa en esta primera etapa de debate. La premisa es que el único político hasta el momento por parte del Partido Popular ha revertido la situación en Andalucía es Javier Arenas. ¿Por qué? Porque él es el que gana realmente las elecciones, ¿vale? Muchos pensaban que apresuradamente, cuando Antonio Sanz sale ante los medios de comunicación sobre las 9 de la noche y asegura tajantemente somos el partido que ha ganado las elecciones autonómicas, evidentemente no decía ninguna barbaridad, no decía ninguna mentira. El Partido Popular se establece después de los resultados del 25M
como la fuerza más votada y el partido que vence en las elecciones autonómicas del año 2012. Luego, el análisis posterior sí sería saber por qué no se ha llegado a ese techo electoral que se esperaba por parte de gran parte de la ciudadanía andaluza del Partido Popular. Habrá que basar nuestros argumentos en saber por qué no se llega a algunas zonas determinadas, por qué no cala el mensaje de ese centro derecha en determinadas zonas de Andalucía, que a pesar de todo lo que está ocurriendo, y es mucho, y venimos hablando aquí básicamente de los casos de corrupción, hay zonas en Andalucía en las que el mensaje del Partido Popular sigue sin calar. Vemos una provincia históricamente socialista como es la de Sevilla, que sigue siendo provincia socialista. A partir de ahí podrán empezar ya los análisis, pero como punto al menos prioritario para mí, que ya hay una situación positiva para el partido andaluz. Luego habrá que ir engranando diferentes piezas, pero es que por primera vez en la historia el Partido Popular gana unas elecciones autonómicas. Antonio. Bueno, efectivamente, como bien indica Fraga, el Partido Popular gana unas elecciones y no ha sido un mal resultado. Tiene 50 diputados, el PSOE sufre una debacle electoral. El gran beneficiado es Izquierda Unida, una Izquierda Unida que va a poner unas condiciones de hierro al PSOE y que veremos a ver por dónde le va a salir la broma al PSOE, porque el PSOE se puede meter en un avispero como se metió en Sevilla y en otras ciudades donde ha gobernado con Izquierda Unida, por la presión de Izquierda Unida. En Sevilla no nos olvidemos que un puñado de votos como era Izquierda Unida, que le dio 4 diputados, tenía secuestrado una ciudad como era Sevilla con cerca de 800.000 habitantes. Luego el pacto este no es tan fácil como lo pintan ellos, no es un pacto entre caballeros, sino que va a ser un pacto de programa a programa y un pacto que posiblemente sacan lesionados que tengan multitud de efectos colaterales y salgan lesionados muchos ciudadanos, hay muchos intereses y sobre todo la pequeña y mediana empresa, puesto que esta gente no apuestan por lo público, pero creando más funcionarios, creando más puestos de personal de la administración y no apuestan para nada por los emprendedores ni por la pequeña y mediana empresa, que son los que generan puestos de trabajo. Después, si no se generan puestos de trabajo en Andalucía, que será posiblemente culpa de ellos, después dirán que la culpa la tiene Rajoy, que es el que... No, señores, ustedes seguramente manejarán una Consejería de Innovación que será prácticamente desmantelada y para lo único que servirá es para crear más puestos, más administración, para crear más funcionarios y eso lo vamos a ver en el tiempo, vamos. Don Alberto. Don Agustín, yo creo que es una de las victorias con mayor sabor a derrota y no tiene mayor paliativo desde mi punto de vista. El Partido Popular, como bien ha dicho antes nuestro compañero Fernando, decía que el pueblo andaluz tenía miedo a lo desconocido. Pues el Partido Popular ha fallado en eso, en que no ha tenido un mensaje claro y no ha sabido despejar ese horizonte. Porque no se entiende de otra manera que una tierra tan castigada por el paro, por la pobreza y por la situación en general de la mayoría de las familias andaluzas, no haya contrarrestado con una oferta clara, definida y bien llevada y bien trasladada. Juan Carlos. Mire, a mí me gustaría que convengamos, si somos capaces, de ver, por un lado, lo que son los datos objetivos, los datos que son los que yo he mencionado al principio, y lo que yo he mencionado al principio es que el Partido Popular tiene 50 parlamentarios y, por tanto, gana estas elecciones y sube en 2 parlamentarios, que el Partido Socialista tenía antes 56 parlamentarios y ahora tiene 47 y, por tanto, pierde estas elecciones, porque además pierde 9 parlamentarios, y que Izquierda Unida todavía está muy lejos de estos 2 partidos, que son los mayoritarios en Andalucía, porque aunque ha subido duplicando sus parlamentarios, está a 12. Por tanto, fijaros la diferencia que está con respecto al PSOE. Lo que ocurre es que, evidentemente, circunstancialmente, es el partido clave para garantizar el gobierno futuro. Y decía, distingamos muy claramente entre los hechos, estos son hechos indiscutibles, y distingamos con respecto a las sensaciones, que es un poco de lo que se puede estar hablando cuando hablamos de victoria amarga, cuando hablamos de derrota dulce y cuando hablamos de este tipo de cosas. Esas sensaciones nos provienen por las expectativas creadas con anterioridad. Y las expectativas creadas con la anterioridad nos la han ido creando básicamente
una gran cantidad de encuestas, por no decir la absoluta totalidad de las encuestas, que incluso hasta el último momento estaban dando unos datos mejores para el Partido Popular y unos datos peores para el Partido Socialista, ¿vale? Bien, entonces, cuidado, que como bien advierte Antonio, las derrotas dulces después hay que administrarlas, que eso ya tenemos todos recuerdos en la historia reciente de la democracia en España, y no siempre se administran fácilmente, ¿eh? Y victorias amargas son victorias, sean como sean, son victorias. Y lo que ha votado la sociedad andaluza ha sido al Partido Popular, no nos engañemos. Después analizaremos los datos concretos, veremos los matices y veremos todo ese tipo de cosas. Pero los hechos son los hechos y las sensaciones estarán de acuerdo a las expectativas generadas con anterioridad. Carlos, ¿sabe usted cuáles son los hechos y no son nada sensaciones? Que el señor Griñán va a ser presidente de la Junta, que el Partido Popular no va a poder entrar en el gobierno y por tanto no se va a poder revertir la situación que tenemos. Y eso, diga usted los datos objetivos que digas, la realidad va a ser esa. Y si tú tienes un proyecto con un objetivo y ese objetivo no se alcanza, a eso en mi tierra se le llama que se ha fracasado. Ya le podemos poner todos los paños calientes que les queramos poner, pero esa es la realidad que tenemos en Andalucía. Evidentemente, otro análisis ya creo que es otra cosa, es decir, si los pactos con Izquierda Unida, el gobierno, ya podemos entrar, no va a ser fácil, evidentemente. Pero lo que sí está claro, que el PSOE ha salido reforzado, que se ha venido arriba, que va a jugar la oportunidad de negociar con Izquierda Unida e incluso trasladarlo en esa negociación e incluir el pacto de Izquierda, el apoyo de Izquierda Unida al PP en Extremadura y que el panorama es muy distinto si el PP hubiera ganado con mayoría absoluta. Y le voy a recordar una cosa, que 400.000 votos del PP se han quedado en su casa en estas elecciones. Bueno, del 2008 al 2012 lo que ha perdido el PP son 170.000 votos y el PSOE ha perdido 650.000. Es decir, no puede salir reforzado un partido que ha perdido 650.000 votos. Eso es imposible. ¿Y 9 diputados? Pero cuando tú le creas las expectativas... No, lo que puede salir reforzada es la figura del señor Griñán dentro del Partido Socialista. Pero si Griñán eso es otra historia. No ilusiona ni a su madre. Griñán es un tipo soso que no ilusiona a nadie. Antonio. El problema es que Griñán, dentro del partido, ya le dijo a Rubalcaba que no dimitiría si perdía. Luego estaba en una posición de fuerza y aquí lo que vamos a ver ahora es una lucha y vamos a ver ahora cómo Griñán va a intentar clavarle el colmillo a algunos díscolos de las provincias. Y vamos a ver cómo el señor Rubalcaba lo va a ir apoyando y vamos a ver cómo se van a ir destrozando y vamos a ver cómo los grandes perdedores son los andaluces de esta historia. Claro. Hemos hablado muchas veces del carisma, de la carencia de carisma en gran medida de José Antonio Griñán, del presidente de la Junta, candidato y el que parece ser que va a ser el próximo presidente de la Junta durante los próximos 4 años. ¿Qué ocurre? Que sencillamente va a hacer gobierno. Él va a ser a todos los efectos perdedor en cuanto a votos, pero ganador en cuanto a sentido de la alianza con Izquierda Unida. ¿Qué te quiero decir con esto, Antonio? Te quiero decir sencillamente que el Partido Socialista se ha apresurado a cerrar filas en torno a un José Antonio Griñán que ha plantado cara al propio sistema de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y Elena Valenciano... Y que se suponía caído, ¿eh? Y Elena Valenciano ayer hace unas declaraciones en un plan absolutamente denigrante hacia el Partido Popular, supercrecida con los acontecimientos de Andalucía, no tiene por qué estar crecida porque ella tiene el peor resultado de la historia de la democracia. Diciendo, Antonio, que la batalla al Partido Popular la mentira tiene las patas muy cortas en Andalucía. No, te estoy diciendo un poco cómo fueron los acontecimientos ayer, porque al final resulta que el Partido Socialista se ve, como decía Juan Carlos, tremendamente crecido por lo que ha ocurrido en Andalucía. Y a partir de ese momento cerramos filas porque en torno a José Antonio Griñán. Que no se ve tan crecido, que tiene un proceso abierto de unos ERE, que veremos a ver si no imputan a Griñán y algún miembro del Consejo de Gobierno o de los consejeros. Claro. Veremos a ver por dónde termina el tema y no hay unas elecciones generales dentro de 1 año, de 2 años, precisamente por alguna historia de esta. Le puedo decir una cosa, don Antonio, las elecciones y ese trabajo de trasladarlo a los ciudadanos, el trabajo no lo tiene que hacer la jueza Alaya. ¿eh? Si que aquí parece que algunos han esperado que las elecciones la gane la jueza Alaya. El trabajo está hecho. El trabajo no está hecho porque no se ha comunicado bien. De momento tiene ya a un director general y a otra persona implicada en el tema en la cárcel, de momento.
Ahora, el melón todavía queda por abrir. Pero no si sabemos eso, hasta dónde va a llegar ese melón, ni cuánto dinero se ha pero perdido. si eso lo sabemos nosotros, Antonio. Sí, pero es que eso hay que pero lo que transmitírselo está claro a es que los andaluces, yo me niego a creer que los andaluces han dado el apoyo o no han querido cambiar un sistema que, además de la dramática realidad social, conlleva uno de los casos de corrupción más importantes de la historia de este país. Por tanto, como me niego a eso, me sumo más a la teoría de que no se ha sabido explicar a los ciudadanos. Dejadme que Fernando. Bueno, vamos a ver, hay unos datos que son incuestionables. Y lo estaba diciendo antes Juan Carlos, lo ha dicho Fran, lo ha dicho Antonio y lo ha dicho Alberto. Por orden de más a menos, pues Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, ahí están los votos y el número. Pero con perspectiva política hay que dividirlo en dos bloques, bloque de izquierda y bloque de derecha. Y lo que se abre es un tiempo político que en el futuro a corto y medio plazo yo me echo a temblar. Y me echo a temblar yo tengo miedo. Porque si la política del PSOE, gobernando solo, no ha sido, no es que no haya sido beneficiosa, ha sido totalmente perjudicial para los intereses de los andaluces en su conjunto, porque nos ha empobrecido y porque los diferenciales de renta siguen siendo los que había hace 26 o 27 años, con 100 billones gastados de pesetas en Andalucía, con el pacto previsible que parece ser habrá con Izquierda Unida, esto deriva a la izquierda, y si teníamos antes que el 50% del PIB andaluz se generaba directo o indirectamente a través de la Junta, pues esto se va a incrementar, con lo cual todos quedaremos mucho más empobrecidos que en el comienzo de la legislatura, y si no al tiempo. Entonces, yo creo que las perspectivas que tenemos son francamente malas, en general, y yo intento ser objetivo, de verdad, porque a la gente no se le puede olvidar que vivimos en Europa y Europa tiene una forma de pensar concreta en temas económicos, y con la política que ha seguido estos últimos 4 años el PSOE en Andalucía y con la que presumiblemente se va a desarrollar ahora, teniendo en cuenta y poniendo como ejemplo la política municipal en Sevilla, pues ¿qué quiere que les diga, señores? Yo me he hecho realmente a temblar, y además que yo creo que Europa no va a consentir muchas de las cosas que se han hecho hasta este momento, ni el resto de los españoles, por una cuestión de insolidaridad. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Ahora, vuelta de publicidad, queremos escuchar y ver las reacciones de los líderes políticos. Empezaremos por Javier Arenas, continuaremos por el señor Griñán y acabaremos por el señor Valdera. Será después de esta breve pausa, estrenamos horario. No os mováis hasta ahora.